Qué bonita tradición, además, como escribirle la tradicional carta a Santa Claus. ¿Ya tienes la tuya? Ya la tengo, pero ¿qué crees? Que no se la ha llevado, no ha pasado por ella a mi casa. Entonces pues no sé si ya me van a traer las cosas. Yo estoy segura que sí, porque estás a tiempo de llevarla a un lugar muy especial, por supuesto, aquí en la Ciudad de México. ¿Ah, sí? Así es. Ah, pues fíjate que creo que sé que es el Palacio Postal, en donde las ilusiones de los chicos y los grandes pues se incrementan en estas fechas, Feli, y Héctor Mendoza pues nos cuenta por qué. Vamos a ver. Vamos a ver. En estas fiestas de fin de año, el Palacio Postal de la Ciudad de México se convirtió en el Palacio de los Deseos, y es que cualquier persona, sea niño o un adulto, puede hacer su carta para Santa Claus o incluso para los Reyes Magos. No hay límite de edad, cualquiera puede venir, desde los niños más pequeños que pues sí, efectivamente no tienen la noción todavía para leer y escribir correctamente, pero vienen a hacer sus dibujos. Incluso pueden venir efectivamente los adultos también a escribir sus cartas y depositarlas en el buzón e igualmente tomarse la foto con Santa Claus. La intención de este taller navideño 2018 es rescatar la tradición de escribir una carta, pues aseguran que los niños de hoy en día prefieren mandar correos electrónicos, aparte de fomentar la relación entre familia con estas actividades. Pues está padre, ¿no? Porque de entrada para los niños, ¿no? Para seguir creciendo sus ilusiones y todo eso, ver a Santa Claus y ver los trineos y todo eso de Navidad, pues los hacen creer más, ¿no? Y sentir bonito a ellos, ¿no? Más que nada por ellos para que sientan bonito. Porque al final de cuentas alimenta las ilusiones desde que a lo mejor uno era de niño y que la sienta así tu hijo, tu hija. Incluso los padres de familia también se animaron a hacer su carta a Santa Claus. A veces luego no me trae lo que quiero. No, fíjate que me he portado mal y yo creo que... pero al rato yo creo que va a ser mi carta, a ver si se apiadan de uno. El taller navideño 2018 que se realiza en el Palacio Postal estará abierto hasta el 5 de enero de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados y 24 y 31 de diciembre de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Los días 25 de diciembre y 1 de enero estará cerrado. Con imágenes de Joel Arias, Héctor Mendoza, 21 Noticias.